con directo, cariño. tranquilidad. Ya, Cosas estamos de vida. grabando, chiquillas. Bueno, otra vez, es muy curioso esto porque la otra vez también el Festival de Danzas Tradicionales el año pasado, también Patti inauguró todo. Entonces, es como de nuevo que ella es la primera, me encanta. Ay, ay, Eh, qué nervios. por algo, por algo. Voy a decir algo. Voy a decir que a Patricia Paso yo ni la invité. Imagínense, ella misma, con todo el corazón, con toda la generosidad, con toda la humildad, me dijo, yo quiero estar. Y yo casi me muero, porque claro, yo sé que es muy ocupada, entonces como que me pareció que estábamos partiendo súper bien el encuentro, con su interés. Para mí, Patricia es un tremendo referente precisamente teórico. Ella, pues, después ustedes pueden ver su página web, ahí hay mucha información. Ella también hace una formación muy bonita, muy completa, que ahora está disponible online, ¿cierto, Pati? Sí, 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 ¿Sí? estamos online con el diploma, sí, sí. Pueden encontrar artículos y mucha reflexión que además se ve reflejada en su trabajo teórico, así que para mí es un honor que Patricia esté aquí. Gracias, gracias, gracias por estar aquí también ustedes, por arrancarse de los trabajos a varias, por su interés, por su apoyo, por haber difundido esto tanto. Así que bienvenidas y damos por inicio este encuentro que me tiene muy emocionada. Voy a decir algunas cosas como administrativas para que después las dejarlas solo con Patricia, porque quizás yo creo que varias de ustedes van a estar en hartas ponencias, así que aprovecho de decir algunas cosas. La idea es que siempre tengan el micrófono silenciado para que la señal fluya, para que no haya distracciones. Igual cada expositora maneja y dirige su ponencia, así que ellas en el momento indicado van a dar la palabra para que hagan preguntas o comenten, ¿sí? Pero eso depende de ellas tienen el control, pero por favor micrófonos silenciados para que todo vaya fluyendo, vayan fijándose, porque a veces uno sale, entra, y cuando entra no está silenciado. De todas maneras, yo voy a estar acá y yo la silencio, soy una pesada, pero yo me voy fijando, pero como son hartas, puede que se me pase alguna, ¿ya? Entonces, por favor, estén ahí atentas para que vaya fluyendo. Si es que su conexión está mal, tienen que apagar la cámara para que fluya un poco mejor. Esos son como los secretos de Zoom. No se preocupen, pueden volver a entrar las veces que quieran. Yo estoy aquí para eso, para recibirlas, ¿ya? Bueno, que lo disfruten. La idea es que, como es la primera les digo esto, la idea es que vayamos en el programa, las ponencias son a las horas justas, a las 11, a las 12, a las 1, a las 2, etcétera, ¿sí? Y vamos a tener un momentito de break, pero chiquitito, porque la idea es que se aproveche el tiempo, así que las expositoras tienen alrededor de 50 minutos, ¿ya? Patti, es todo tuyo el escenario. Gracias. Bueno, pues nada, primeramente agradecer de verdad, Pau, a tu iniciativa, a tu sol, ¿no? Yo creo que Pau es una persona muy importante dentro de lo que hacemos, ¿no? De este estudio de las danzas étnicas, danzas orientales, o bueno, en fin, de lo que queremos llamar, porque es una investigadora incesante, ¿no? Esta mujer no para de investigar, no para de estudiar, y entonces, pues claro, siento mucha identificación con ella y le tengo muchísimo cariño. Y realmente, pues claro, aquí dejo ya mi relato, que todo lo que sea sus organizaciones siempre estaré dispuesta, si pueda, porque realmente es necesario lo que ella está haciendo en el ámbito de la danza. Entonces, mil gracias por estar aquí. Sí, ha sido una espontáneo de mi corazón cuando lo vi, como cuando lo postaste, dije, claro que sí, hay que hablar, ¿no? Hay que estar, hablamos tanto de tribu, hablamos tanto de qué es la tribu y qué es la tribu, sino eso, ¿no? Que estamos haciendo aquí, reunirnos para hablar, y para traer pues semillas de luz para nuestra danza, pero también para nuestros estados de conciencia. Entonces, pues claramente estoy encantadísima de estar aquí. Y justo le decía a la Pau que estoy como en Brasil, pero me cambio a España en 4 o 5 días, entonces que iba a ser una fecha muy turbulenta para mí, pero que me apetecía mucho estar aquí juntas, así que muy feliz. Y Pau me dijo, bueno, Patrick, ¿de qué hablas? ¿De qué vas a hablar? ¿No? Y ¿qué tema propones? Y yo dije, bueno, pues propone algo, ya bueno, lo que tú quieras, ¿no?
Y de repente dije, ¿de qué puedo hablar ahora mismo? ¿No? Tengo muchas cosas para hablar, siempre he estado investigando mucho, sigo en ello, pero dije, voy a hablar de mi momento vital, ¿no? De lo que estoy haciendo ahora, ¿no? En este momento. Y es bastante, yo creo que es bastante, para mí ahora mismo tengo una sensación de mucha potencia de integración de conceptos para mí, también de mucha desconstrucción de lo que vengo haciendo a los últimos, yo que sé cuántos, 20 años. Estoy en un proceso ahí de mucha desconstrucción también personal y en relación a la danza. Y tras... Rapunzel y su largo cabello. ¿Hay alguien hablando? No sé. Vale. Traes esa cuestión que siempre ha estado muy así en mi cabeza y yo creo que de todas nosotras, ¿no? Yo siempre me he colocado en el ámbito de la danza como hago fusión, creo en la fusión, pero claro, uno tiene que, uno es su propio abogado del diablo, ¿no? Uno tiene que pensar, ¿por qué? Uno tiene que siempre, para mí, ¿no? ¿Por qué eso, Patri? Porque para mí, porque me gusta o porque me siento identificada, no es suficiente, ¿no? Yo quiero entender por qué la vida me llevó a este camino y por qué dediqué tantos años de mi vida, bueno, prácticamente los últimos 25 años, a eso, ¿no? Y por qué creo en esto. Entonces, siempre hay como muchas preguntas por responder. Y creo que vamos como las bailarinas de danza oriental o de danza fusión, vamos como cogiendo como huellas por aquí, huellas por aquí, huellas por aquí, pero falta un elemento unificador, ¿no? Falta algo que diga, vale, sí, hace sentido, tiene mucho sentido. Eso me da como una sensación, perdón, de unidad. Entonces llevo buscando esa unidad toda mi vida. Sí, he seguido, yo siempre digo, hago fusión porque no creo otra cosa, ¿no? Porque veo las configuraciones de movimientos dancísticos, veo siempre que hay una unidad que está en todo y que pertenece a todo, entonces siempre he querido indagar y investigar por qué esto es así, ¿no? ¿Por qué la danza es un lenguaje universal? ¿Por qué me identifico con elementos que no son de mi cultura si yo no he tenido ni una afinidad? Yo como alma brasileña siempre me han dicho, bueno, por otras vidas, por otra encarnación, aquí creemos en mucho, nosotros somos de la mayoría de la población brasileña, de la Umbanda, entonces se cree una reencarnación, entonces todo es muy explicable a través de estas entidades o de este campo astral o de estas frecuencias energéticas. Está bien, pero a mí no me resolvía la vida, ¿no? Yo decía, tiene que haber algo, para mí, muy orgánico, y por eso fui a buscar en la anatomía, ¿no? Muy anatómico, muy orgánico, muy de la carne, que hace con que todos vibremos cuando vemos ciertos movimientos, independiente de pertenecer o no a mi cultura, a mi historia ancestral, a la historia de mi linaje, ¿no? Y eso me ha llevado a muchos. Me ha llevado primero a estar viajando por muchos lugares para observar estas supuestas diferencias y cuáles serían las semejanzas, pero nunca he conseguido catalogar, es decir, qué familias son las familias de movimientos, cuáles son las pertenencias, o sea, hay como una especie de principios que estos principios, podemos hablar de principios mentales que después se materializan y que van creando como grupos, agrupaciones. Y yo estaba muy interesada en decir, bueno, para que realmente cataloguemos, que creo que es algo fundamental en la danza oriental, necesitamos encontrar las familias, necesitamos encontrar quiénes son las líneas de trabajo, ¿no? Las primeras líneas, las orígenes, ¿qué líneas son estas, Patri? Pero o sea, si nosotros nos movemos de X forma hoy en día, estas formas vienen de algún lugar, ¿no? Y hay formas semejantes que se agrupan. Entonces yo he estado ahí, bla, 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 dando muchas cabezadas en muchos lugares.
llevo con la historia, los libros de Gimbutas mucho tiempo, no sé, y ahora les voy a introducir quién es María Gimbutas. Bueno, María Gimbutas es una arqueóloga, ¿vale? Que vivió en Lituania, nació en Lituania y justo cuando yo creo que era su fase, su adolescencia, por persecución, por la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en fin, y las Primera Guerra Mundial, y las persecuciones, ha tenido que huir de Lituania, se fue a Viena, segunda, se fue a Viena y después se fue a Estados Unidos. Entonces hizo su carrera, o sea, como se consolidó como arqueóloga en California más bien, pero estuvo en Harvard también desarrollando un estudio, como sabemos en aquella época que las mujeres, un estudio no pago y con muchas restricciones en la biblioteca, bueno, en fin. Y por fin, sí, tuvo su trabajo más, digamos, contemplado, más reconocido en California. Entonces, ¿qué aporte, qué revolucionó, qué podemos entender desde la idea de la arqueología, qué trae María Gimbuta de tan innovador? Y para nosotras bailarinas yo creo que es muy importante estudiar su obra. Hasta Gimbutas, cuando nosotros hemos estudiado la historia de la humanidad, nuestros orígenes, nosotros estudiamos que, bueno, que venimos de una especie de tribalismo, un tribalismo, ¿sabes? A la típica foto del hombre cargando a la mujer por los pelos, o en fin, estas cosas del hombre de las cavernas, venimos de eso y de repente nuestra vida social solamente se estabilizó, los estados se formaron a partir de estados de dominaciones y de poder, ¿no? Y esto fue lo que realmente nos estabilizó como sociedades y como civilización. Bueno, a todo eso, que es como hemos estudiado la historia, de hecho siempre hago esta indagación a mis alumnos, ¿no? Nosotros cuando estudiamos historia nuestra, estudiamos Grecia y Roma, pero parece que no había nada antes de Grecia y Roma, o lo que había no era, la prehistoria no es suficientemente importante, ¿no? Lo único que sabemos es que éramos tribales, y en este tribalismo había dominación y poder, ¿no? Entonces, Gimbutas lo que hace, bueno, vamos a estudiar, vamos a empezar a excavar estos asentamientos, a catalogar lo que nos llega de la prehistoria y vamos a buscar si este legado pictórico de estatuillas, de cerámicas, tiene una codificación relevante, si eso nos puede traer indicios de cómo vivían y si nos comprueba realmente que éramos así de tribales y de canibales. Entonces, ella indaga siempre y cuestiona el hecho, y ahí invito a todas que también seguramente hemos pensado en esto, ¿no? Cuando nosotros hemos empezado a estudiar la danza del vientre. Bueno, la danza del vientre está relacionada con las estatuillas de las Venus del Paleolítico. Eso es la información que nos llega, lo máximo de historia que nos llega, ¿no? Y bueno, esas venas del Paleolítico, ¿qué son? Pues son diosas del ritual de fertilidad y fecundidad. Bueno, pues eso, que nosotros hemos estudiado como siendo la máxima historia de la danza oriental, es algo absolutamente conflictivo para María Gimbutas, ¿vale? Y ella considera eso como algo que nos disminuye como civilización. No estoy hablando ya solo como mujer, pero como civilización, como historia, como conceptos de nuestra prehistoria. Entonces, claro, eso siempre, ella me gusta mucho cuando cito a Gimbutas, inevitablemente me gusta citar a Rayane Esler, ¿no? Que tiene 2 libros fantásticos que yo recomiendo, El cáliz y la espalda y El placer sagrado. Y yo, en una de las tantas lecturas que hice sobre su obra, la de Rayane, y después vuelvo a
a Gimbutas, ella también cita Gimbutas en su trabajo. Me acuerdo de una parte del texto de Reane que hablaba de que deberíamos estudiar nuestros procesos evolutivos a partir de nuestro proceso, de nuestra capacidad de sentir el placer y de desarrollarnos como seres sexuales. Y que este desarrollo de nosotros como seres sexuales es lo que nos lleva a la evolución. Entonces, que considerar las figurillas de las Venus paleolíticas como simples rituales de fertilidad y fecundidad es banalizar la figura femenina, porque somos algo muchísimo más que esta figurilla que da la luz, ¿no? Entonces, y ella hay una parte de su libro que ella dice, ¿no?, que no puede ser que el hombre primitivo tuviera solamente sentido-se atraído o relatado en su arte prehistórica la fertilidad y la fecundidad de la mujer, dado que la mujer le impresiona no solo por eso, sino por la capacidad de dar alimento, la capacidad, sí, de autorregeneración, de sangrar y volver, la capacidad de erguer un órgano masculino, la capacidad de generar y engendrar el alimento para que esta vida se sostenga. Entonces, claro, de repente ahí se me cayó así un poco como yo digo que trabajar para mí, ¿no? Trabajar con fusión es estar desconstruyendo todo el tiempo, ¿no? En la búsqueda que ha sido mi búsqueda de esta unidad, de este lugar más armónico para mí, que es un lenguaje en común, tienes que ir desconstruyendo muchas cosas. Entonces la primera cosa es, wow, sí, ritos de fertilidad y fecundidad que nos parecía súper revolucionado, nos banaliza, nos disminuye. Entonces, Gimbutas, en su trabajo, empieza a catalogar las figuritas del Paleolítico, pero principalmente del Neolítico, y figuras que no estaban desde anterior a Gimbutas asociados a la Devi, asociados a la mujer. Empieza a decir, no, estos son diosas. Todo es una gran diosa. Entonces ahí, en este libro, Lenguaje de la diosa de Gimbutas, ella es muy criticada por algunos arqueólogos porque ellos empiezan a decir que ella que lo que pasa con Gimbutas es que ella no está evaluando, no tiene un criterio solamente desde la perspectiva de arqueóloga, que ella está uniendo a la arqueología, a la mitología, los cánticos, el folclore, porque eso es el gran salto de Gimbutas, ¿no? De decir, y fíjate que eso para mí es algo, bueno, como docente en la academia, en lo que elegí hacer de mi vida, en toda la diversidad de trabajos y de clases que ya di en la universidad, eso siempre me ha provocado mucha molestia, ¿no? De cómo nosotros para entrar en la academia nos tenemos que especificar, y esto es muy importante, ¿no? Que vayas intentando cada vez más buscar un camino único, singular y una especificidad. Pero cómo esto nos puede llegar a cegar en un momento dado y creer que no se puede hacer analogías entre mitología y arqueología, o que esas analogías no son no tienen las suficientemente bases, ¿no? Pero para mí es espectacular, porque lo que hace Gimbutas es decir, coger su historia personal, y eso es realmente, creo que lo que le da una marca de genialidad en su obra, porque ella estudia, pero ella coge su historia personal, su vida en Lituania, los cantos sagrados de la vieja Europa, todo lo que vivió con su vida en el campo, y coges estas figuras y dice, aquí hay un legado, aquí hay una relación, aquí hay un link que no estamos percibiendo, aquí hay una historia
que está a la sombra de la historia. Entonces yo voy a coger este material y exhaustivamente voy a catalogarlo, porque eso lo que va a hacer es, y a mí me encanta esa frase, se me ha olvidado quién es uno de los historiadores que estudian Gimbutas, pero él dice, quizá el legado más importante de Gimbutas es saber que nosotros no tenemos que aprender una nueva forma de vivir, sino que nos tenemos que recordar. Y a mí me parece muy bonito eso, ¿no? Dado que, wow, ¿qué estamos pasando ahora mismo? Por lo que estamos pasando ahora mismo. Por eso era como, sí quiero participar y quiero hablar eso, ¿no? Quiero traer esta semilla de luz, es decir, esto no es una historia oriental, esto no es una historia tan lejana a nosotras. Esto es la historia de la humanidad. Esto es nuestra historia. Y ahí, no sé si conocéis, pero bueno, me gusta, voy a citar aquí a Eduardo Galeano, ¿no? Que él dice, cuando estudiamos la historia, tenemos que entender que estamos estudiando una historia de ricos, de hombres, de blancos. Entonces, ¿cuánta desconstrucción hay que hacer para realmente encontrar lo orgánico, ¿sabes? Encontrar lo esencial, porque realmente cuando nosotros, quizá es lo más difícil cuando te acercas a la historia, cuando te acercas a la arqueología, es decir, wow, ¿cuánta desconstrucción tengo que hacer ahora mismo para traer este concepto para mí, ¿no? Y entonces ahora, inevitablemente intento explicar, siempre digo, Patri, por favor, dale la información, pero no tengo cómo dar la información sin pasar ella por dentro de mí, ¿sabes? Porque mi proceso es muy visceral, o sea, todo lo que estudio para mí es lo que me transforma, ¿no? El otro día hablando con Pau, ella dijo, tía, pero es que sigues con tu diploma. Yo digo, sí, vamos a hacer 12 años, pero nunca doy la misma clase. Hay alumnas que hicieron 3 años del curso, porque estoy siempre en una especie de metamorfosis y transformación, obligándome a reinventar, ¿no? Para sentir esta pulsación vital y buscar lo que creo que todas buscamos. ¿Qué es este femenino? ¿Qué buscamos? Y creo firmemente que en nuestro mundo dancístico, que no está afastado del mundo real que vivimos, sino que es 3/4 de lo mismo, es el mundo simplemente reflejado en nuestro mundo dancístico, entendemos el patriarcado como siendo algo fuera de nosotros. Pero el patriarcado está en tu hígado. El patriarcado está en tus vísceras. Tú eres el patriarcado, yo soy el patriarcado. Nuestra forma de entender es el patriarcado. Nuestra forma de procesar la información en nuestro cuerpo es el patriarcado. Cuando yo te doy una clase, tú te juzgas y tú te enrijeces y tú huyes completamente del redondo y tú te estiras y te paras la respiración y quieres dominar tu cuerpo. Eres patriarcado. Entonces, claro, es que no hay otra manera y yo creo que es la única manera de que si queremos evolucionar como danza, como bailarines, como personas y como concepto del femenino, no quiero hablar de feminismo, quiero hablar de concepto del femenino como algo absolutamente orgánico y natural y disponible para todos los seres humanos. Entonces necesitamos volver a las raíces y entender que la estructuración corporal actual, que la estructuración de este pensamiento está basada en una historia que no es tu historia ni mi historia. Y esto provoca, hay una parte del libro de Reane que es genial, ¿no? Ella dice, lo que no está claro aquí es cómo el hombre, en la historia, lo que no está claro es dónde, cómo el hombre deja de considerar el sexo, el placer como algo absolutamente espiritual. Y si nosotros, fíjate
la cuestión, ¿no? Y si nosotros hemos aprendido, y eso ella habla muy bien, ¿no? Que el sexo es inherente, es innato, pero es un aprendizaje. Hemos aprendido a ser sexuales y hemos aprendido a relacionarnos sexualmente con los demás y con nosotros mismos. Entonces, si ese sexo es fruto de una sociedad y de una sociedad donde hay una figura de dominación, ¿qué experiencia sexual estamos teniendo? Claro, no hay cómo no entrar dentro de sí misma, ¿no? Entonces voy a volver a Gimbutas, ahora mismo a la arqueología, para que entendáis los links que hago. Y tengo que estar mirando el reloj, porque soy un puto desastre con esto, así que lo estoy mirando, voy a intentar ser sucinta para que no perdamos el hilo del pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué hace Gimbutas? Pues muy bien, estas figuritas que las considerábamos como figuritas del Venus paleolítica y que son figuritas del ritual de fertilidad y de fecundidad y que después en el Neolítico pues cambian un poco de forma y que la mayoría de los arqueólogos ni consideraban diosas, son todas diosas. Pero tengo que entender que esta mujer es mucho más que el rito de fertilidad y fecundidad. Entonces, ¿qué es esta mujer? Entonces ella primero la va a catalogar en dos formas y después cataloga en lo que es la forma más acepta en 4 líneas, ¿no? Entonces sería, la primera, hay esta fuerza del impulso de dar la vida, la donadora de vida. La segunda, y es muy representativo que ella divida en 4, después os voy a explicar, es esta que es la tierra regeneradora, es como cuando materializamos, cuando realmente consolidamos, es la tierra, el florecimiento de la tierra, ¿no? La tierra como regeneradora de vida. Después viene la muerte, la regeneración. Me parece muy, hay arqueólogas así que yo sigo y que yo estudio, en fin, que es muy bonito, ¿no? Que ellas dicen, ayer mismo yo estaba reviendo todos los conceptos para volver a dar la clase y ellas dicen, no entienden las Gimbutas. Hay un audio, cuidado, cuando hablan de vida. Si ella está mucho más, ella está indagando mucho más, no el poder de la mujer de dar la vida, sino de regeneración, de estado cíclico, porque es eso lo que va a permitir la continuidad. Entonces el hombre primitivo estaba muchísimo más preocupado con esta capacidad de regeneración que con la capacidad de donación de vida propiamente. Y entonces eso sería esa capacidad de regeneración, la tercera forma de catalogar, y la cuarta sería la energía y el movimiento necesario para que estos ciclos ocurran y que la mujer pase y que pasemos por estas 4, digamos, líneas de pensamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué hice yo? ¿Y qué estoy haciendo yo? Yo cogí este estudio, porque a partir de ahí ella va a catalogar a través de las imágenes y formas geométricas, ¿vale? Entonces hay formas geométricas de cada catalogación de cada estado, hay animales de cada estado, hay movimientos concéntricos de cada estado. Claro, aquello me dio como mucha luz de decir, madre mía, es eso, ¿no? Entonces, cuando bailamos, estamos haciendo formas geométricas afines a esta idea. Lo que hay que hacer es ver cuál es la idea que está en foco en este momento. Es difícil estudiar mitología y arqueología porque nuestra mente es absolutamente un juego de poder patriarcal, es así, soto, caballo, rey, entonces uno dice, vale, la serpiente, ¿dónde está? Es aquí, pues es aquí. Pero claro, la cosa no va así. La cosa es que el mismo símbolo, él se ¿cómo se dice? Él se autogenera nuevamente con consortes o con figuras adyacentes para poder
entrar en lo que es esa idea, ese foco, esos principios que yo estoy diciendo para renovar el principio de activación del símbolo. Uy, Patri, espérate. Vale, ahí te voy a dar, me encanta Zimmer, Elíada, Campbell, pues claro que sí, porque van hablando, y Foucault tiene una citación maravillosa, ¿no? Que es los mitos se reescriben constantemente de acuerdo con la política de la verdad del inconsciente. ¿Qué queremos decir con esto? No se puede estudiar un símbolo y poner, venga, la serpiente es eso. No, porque hay la serpiente acuosa, la serpiente terrenal, la serpiente reloj de arena, la serpiente, en fin, ¿entendéis? Entonces, ¿cómo se divide la cosa o cómo lo estoy catalogando yo a partir de estos estudios arqueológicos? Hay 4 acciones principales, hay 4 fuerzas básicas. Patri, ¿y por qué 4? Porque los 4, cuando nosotros estudiamos esta orígenes de los orígenes del material de Gimbutas, encontramos algunos símbolos que se van a repetir en los 4 estagios. Y estos símbolos son considerados entonces los símbolos primitivos, los símbolos simples. Bueno, no sé, simple y primitivo son palabras horrorosas, ¿vale? No son esto. Pero los que son los embasamientos, ¿vale? Entonces uno de ellos es la cruz, porque la cruz va a dividir en 4 puntos cardenales y estos puntos cardenales van a establecer el ciclo y van a hacer con que la diosa se regenere. Entonces tenemos que estudiar estos 4 puntos y a partir de estos 4 puntos entender cuáles son los consortes, cuáles son los símbolos de apoyo. Y estos símbolos de apoyo, eso se puede entender cuando tú estudias, por ejemplo, coge el hinduismo, a ver si esto va a ser más fácil para vosotros. Cuando cogemos el hinduismo, vale, tenemos la historia de un dios, pero ese dios lleva unos atributos, lleva unas herramientas, lleva el Garuda, que pertenece a Vishnu, o puedes coger a Inanna con las 2 hachas, por ejemplo, si cogemos la figurita de Inanna, ¿no? Con las hachas y el círculo. Estos atributos, estos objetos que están en la mano del dios, son las ideas que localizan, ubican aquel símbolo en el estado de pensamiento o de idea genérica del símbolo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a coger a Inanna. Inanna va a tener este círculo, ¿no? Y la hacha es la mariposa, la capacidad de regeneración. Ella tiene el mismo formato que las alas de mariposa. Las alas de mariposa están relacionadas con la muerte. Entonces, se relaciona con una especie de codificación primitiva que es como el libro de la historia de nuestra vida, ¿entiende? Es como, ¿qué queremos cuando cogemos esto? Inanna puede tener miles de formas, pero cogemos esta forma. ¿Qué queremos resaltar de esto? Y ahora paro y voy a la anatomía, ¿vale? Para que entendáis cómo trabajo esto desde la danza. Hay un filósofo que lo estudiamos en mis cursos de formación que se llama Rudolf Labar. Este hombre también ha revolucionado, me ha desconstruido muchas cosas, me ha quitado muchas pieles y me ha quitado muchas noches de sueño para entenderle. Porque él tiene una perspectiva. Yo no veo nada porque, bueno, muchas gracias, vale, yo después veo si tenéis preguntas, ¿vale? Él tiene una frase, ¿no? Que es, cualquier movimiento puede ser cualquier cosa, que es otro gran error para mí en el ámbito de la danza, de las bailarinas. Estamos como en un juego de pertenencias, peleándose como unas locas, teniendo una actitud absolutamente masculina delante de una danza femenina, y cogiendo para nosotras pasos que, como dice Laban, no son nada. El paso en sí mismo no existe.
Es como Platón. No existe la silla, existe la idea de silla. Es lo mismo. Entonces no existe el paso, existe la calidad de movimiento, la forma de hacer, la sensación del paso. Con el cual, mientras no entendamos cómo provocar la sensación del paso en el cuerpo, no conseguimos transformar un paso en orgánico. ¿Y por qué, Patri, usar la palabra orgánico está de moda? Bueno, porque cuando pasa por ti, cuando entra en esta especie de alquimia, en ese cuerpo alquímico, es cuando algo puede existir. Tú, yo, nosotros, todas, existimos porque sentimos. Experimentamos la existencia a través del campo sensorial. ¡Wow! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ¿qué intento hacer yo en mis clases o en el método que estoy ahora mismo finalizando, escribiendo, registrando en la universidad, y por fin espero que tengamos algo palpable para que otra gente pueda venir y que me supere, ¿entiende? Y que diga, esta mujer está loca, ha catalogado así, pero esto no es así. Pero por lo menos que tengamos algo para hablar, ¿no? Porque es lo mismo que pasó con el material de Jim Buttas. Mucha gente decía, bueno, ella ha hecho muchas conclusiones. Ya, me parece muy bien. No estás de acuerdo con las conclusiones que ha llegado ella. Pero ¿cuál es el aporte que has hecho tú? Nunca nadie había catalogado estas figuras. Nunca nadie había pensado que estas líneas, por ejemplo, ¿por qué la diosa pájaro aparece en determinado periodo histórico con ojos grandes y boca grande y pechos proeminentes? ¿Por qué? ¿Por qué de repente hay una diosa esquelética? ¿Y por qué de repente hay una diosa con unos glúteos enormes? ¿Por qué? Claro, está muy fácil criticar, pero nadie ha hecho un aporte. Nadie ha estudiado por qué en esta figurita aparecen 3 líneas y un torbellino en el medio. ¿Qué principio? ¿Qué nos está contando? ¿Cuál es la complejidad de esta codificación? ¿Por qué esto se ha hecho de esta manera y no de otra? En fin, y eso es el gran aporte de Jim Buttas. Entonces, a lo que voy anterior, ¿no? ¡Ay, que sudo mucho! Hablando. El fuego del corazón. Entonces, lo que hacemos y lo que estoy haciendo es, muy bien, entonces hay muchas formas de experimentar la sensación de un movimiento. Por ejemplo, nosotros catalogamos 4 acciones básicas, esas acciones se van a repetir en los centros, y también tenemos 4 animales de poder, 4 animales básicos. Claro, dependiendo de cómo yo haga estos movimientos, yo voy a provocar un campo sensorial u otro. También, dependiendo si yo hago un brazo de pájaro con una vuelta del torbellino, tengo una sensación. Si yo hago un brazo del pájaro con una triple línea, yo tengo otra sensación. Y cada sensación está relacionada con un estado de ser del femenino. Vale, mira, voy a parar para preguntar si tenéis dudas, porque si no, yo creo que no nos va a dar tiempo si queréis preguntar algo. Eso mismo iba a decir, que quedan poquitos minutos. Ya. Que aprovechen. ¡Uy, qué silencio sepulcral! Aprovechen porque si no, yo tengo que cortar después, me tengo que salir Vamos para que vean la otra. Sí. Yo quiero hacer una pregunta. Di tu nombre, hola, diga su Carol. nombre, su país, su ciudad, y rapidito, y empiezan a hablar. Pati, Carol, acá de Santiago de Chile. Yo tengo más que una duda, más que nada, quizás como una confirmación en el sentido de que yo siempre cuestioné anteriormente cómo podíamos llevar, porque la danza al vientre
como dices, uno oriental, como queramos ponerle el nombre, viene, ¿cierto? Es como algo natural, orgánico, y siempre me cuestioné por qué solamente nosotras las bailarinas nos configuramos para mostrarla una vez al año en un evento y en el día a día no la podemos configurar. Por ejemplo, yo para mostrar mi danza, ¿cómo lo puedo llevar al día a día? Sin que sea esto como del show y sin la preparación como, o sea, sin, por ejemplo, nosotros para hacer una exhibición, ¿cierto? Nos preparamos, hacemos una coreografía, conjugamos los pasos. Pero yo siempre me cuestioné y dije, si esto es parte, si esto es algo ínfimo de una energía femenina, ¿por qué tengo que hacer tanta preparación para llevarlo a cabo en el día a día? Vale. Mira, ahí hay cosas muy importantes, ¿vale? Que serían varias palestras. Primero, ¿qué consideramos danza del vientre? ¿Y qué consideramos danza oriental? Entonces, en el propósito del trabajo de Gimbutas, y creo que ahí es donde fallamos mucho nosotros como bailarinas, y por eso, y no encontramos respuestas, y fue por ahí que fui a buscar las respuestas. Yo entiendo, vale, los movimientos pélvicos, bueno, ¿quién no entiende eso? Los movimientos pélvicos están relacionados con un punto, es una especie de analogía del punto central del cuerpo de la mujer a la tierra, vale, todo eso está bien, pero la danza del vientre no es solo eso. O es eso sería como una especie de trabajo básico, y dentro de ese trabajo, imagínate la mitología, coge el cuerpo de Sumeria, ahora explícame la ancha, explícame el círculo, explícame lo que lleva en la cabeza. Entonces, cuando bailamos, no solamente hacemos eso, colocamos nuestros codos en una postura específica, elevamos los brazos o no, hacemos símbolos o no, alargamos nuestro cuerpo o redondeamos nuestro cuerpo. O sea, existe un campo abstracto, ¿vale? Existen fuerzas de oposición que van a crear formas geométricas y existe después gestos expresivos que nos ubican y nos colocan y nos conectan más directamente con la fuerza de la naturaleza en cuestión. Y te voy a explicar eso de una forma, y eso tenemos que saber, porque es que si no, queda todo mucho en el campo de la abstracción. Mira, te voy a dar una forma muy fácil de entender esto. El budismo nunca existió con una imagen budista. No había imagen de Buda. El budismo prega exactamente no esa figura. No hay figura para entender el budismo. Pero ¿sabes lo que pasó? Que no conseguíamos conectar con la abstracción de la idea budista. Entonces se crea la figura para crear una referencia. Nosotros somos seres referenciales. Imagínate tú suelta en el mundo. ¿Cuáles son tus referencias? Papá, mamá, hija de. Claro, hasta para que Patri, yo quiero me libertar de todas esas referencias que me aprisionan. Tú solo puedes libertarte de algo que conoces. Entonces, ¿qué pasa en la estructura mítica? Hay referencias pictóricas, teatralizadas, caricatas, porque es la forma de experienciar la humanidad. Yo solo puedo entender en su profundidad lo que quiero decir cuando realmente ondulo mi vientre a partir de estas referencias anteriores. No sé si me estoy explicando o si os estoy liando. Pero eso, para mí, esta es la gran falta, el gran hiato, porque es como, pone tus brazos de cualquier manera, o cuando no sabemos cómo responder, decimos, ¿cómo lo sientas? Pero yo siempre digo a mis alumnas, es que es una putada, porque llevo 45 años sin accesar a este lugar, y ahora me digas que haga como lo sienta, pero dame las herramientas. Si fuera tan sencillo así, no existiría una pauta muy importante en la educación desde la educación infantil, que es sensibilización. Hay que sensibilizar para sentir. No es tan sencillo cuanto diga, yo quiero bailar auténtico. Está bien, empieza el camino. Vamos, es un camino para llegar a este lugar. Es un camino, es la ruta de la humanidad. Campbell va a hablar lindamente de esto explicando el monomito.
explicando cómo el hombre necesitó ciertos códigos para explicar lo inexplicable. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, yo quiero hacer lo inexplicable, pero usa la codificación, ella está ahí? Entendémoslas y bailemos desde esta perspectiva, porque eso sería la danza orgánica femenina. Entonces tú dices, Patri, ¿por qué no hacemos a lo largo de la... ¿Por qué la danza entró en una especie de lugar de presentación y tal? Y ahí hay mucho esfuerzo para conseguir lograr esa presentación y queremos hacer muy bien y todo. Pero ¿por qué no? Esto no está inserido en mi cotidiano. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a bailar desde nuestros isquiones, desde nuestros hígado, desde nuestros codos, desde nuestros... Hay que buscar lo orgánico. Cuando tú aprendes a hacer un contrapunto entre codo, cadera y exprimir tu hígado para sentir algo, este algo que tú sientes ahí, este algo que tú evocas, se queda contigo toda tu vida. Tú le puedes evocar en una cama. Pero hay que aprender a bailar desde este lugar sensorial, orgánico, anatómico y conectado con la arqueología, sí, porque es la referencia que tenemos de naturaleza femenina. Es esas sociedades, que nem llegué a eso, lo siento, pero es esas sociedades matrifocales. Y hay registro, hay documentación. Está muy disperso, es muy difícil, hay mucho material, hay que estudiar muchísimo, pero lo hay. Pau, sé que tengo que parar. Si no, Sí. me va a... No, pero bien para parar. Miren, chicas, yo les propongo que si quieren pueden escribir en el chat, porque yo puedo también como guardar el chat y mandárselo a Patricia, no solamente la grabación, sino que Bueno, y también... quien quiera escribirme a mi Face o por a través de Pau, en fin, o te inscribes allí en mi Facebook o mi Instagram, Patricia Paso, te puedes inscribir en la página web para recibir información. Nosotros ahora hemos empezado un curso espectacular, que estoy hablando de ese trabajo de Jim Buttas, que es el Zodíaco. La rueda de animales está catalogada desde esta época, entonces estamos estudiando todos los símbolos. Así que, si queréis, mira, la pausa así. Alguien está pidiendo la palabra, pero ya tenemos que a las 12 empieza la otra. Y hay que tener tiempo para poner el link y todo. Pero esto es un empujoncito, chiquillos. Yo sé que quedan muy inspiradas, pero yo creo que la idea es que desde ahora como que empiecen a pensar en estas cosas. Pues sigan a Patricia, tomen clase con ella, piensen en estas cosas. ¿Sí? Gracias, Pau. Tengáis un lindo encuentro. Me encanta que estemos reunidas. Muchas así. gracias a ti, Pati, de verdad, que yo creo que todas quieren decir, ¡ah! Pero de verdad, como les digo, 50 minutos para algo que la Pati lleva pensando más de 20 años, o más, 30, no sé, yo creo que, claro, es muy poquito, pero esto es un inicio y también la idea es que estemos ahí con mucha expectativa para recibir la ponencia siguiente. Ahora viene una ponencia maravillosa sobre geología. Imagínense cómo los territorios determinan la danza de los pueblos. Hermoso. Así que nos salimos de aquí para que quede guardadita y pongo el link de la siguiente, ¿ya? Gracias, Pati. Un beso enorme a todas. Chao. Chao, chao.